Lunes 8 de febrero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que le dejasen tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el evangelista San Marcos nos quiere insistir en el poder sanador de Jesús y cómo ya Jesús, conocido en muchas partes por la cantidad de milagros que se obraban y por la bella enseñanza contundente y fuerte que tenía, las personas empezaban a seguirle, multitudes empezaban a aglomerarse en torno a él. Vamos a meditar tres mensajes de este evangelio. Primero, ¿dónde está Jesús? Segundo, reconocieron a Jesús. Tercero, los que lo tocaban se curaban. Vamos con el primer punto. ¿Dónde está Jesús? El Evangelio nos dice que cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, entonces iban y le llevaban los enfermos. Pero hay un interesante elemento aquí. La gente se enteraba dónde estaba Jesús. Hoy nos podemos preguntar nosotros, ¿y dónde está Jesús? Porque nosotros también queremos llevarle a Jesús los enfermos que tenemos. Es más, nosotros mismos que estamos enfermos queremos presentarnos ante Él para ser sanados, para ser liberados, para ser renovados, para experimentar la sanación que nos produce su amor. ¿Dónde está Jesús? Pues bien, debemos decir que existe una presencia sacramental de Jesús hoy en medio de nosotros. Y esa presencia es la Eucaristía. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, el Señor dice en la última cena a sus apóstoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Entonces, ¿dónde está Jesús? En la Eucaristía. En Juan 6:55, Jesús, en el bellísimo discurso del pan de vida, dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. De manera que, si queremos saber dónde está Jesús, tenemos que ir a encontrarlo en su presencia eucarística, donde está su cuerpo, sangre, alma y divinidad de manera real, verdadera, sustancial. Jesús está en la Eucaristía, pero también existe una presencia espiritual de Jesús. Él mismo nos dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y allí, cuando una persona, en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su habitación, eleva una oración a Jesús, pues allí está Jesús. Él está en la Eucaristía, pero también está en la oración particular que cada uno hace. El Señor ha dicho también que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que no solo Jesús está en la Eucaristía, claro, está de una manera del todo singular y del todo especial en la Eucaristía, pero que también está en la oración, pero también está en la comunidad, donde 2 o 3 se reúnan, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas personas le dicen a uno hoy? Es que a mí me gusta solo orar aparte, me gusta solo orar en la casa, no me gusta ir a la iglesia, no me gusta ir a grupos de oración. Entonces te estás perdiendo la presencia de Jesús en la comunidad. Él ha prometido, donde 2 o 3 se reúnan, allí estoy en medio de ellos. Allí donde está la comunidad, allí está Jesús también. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 40, dice el Señor: todo lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis. Es decir, Jesús también está en el prójimo, especialmente en el prójimo que sufre, especialmente en el prójimo necesitado. ¿Ves? Jesús está ahí, cerca de ti. Lo que sucede es que muchas veces no lo hemos reconocido. Y eso nos lleva al segundo punto. Reconocieron a Jesús.
Y nos dice el Evangelio que apenas desembarcaron, reconocieron a Jesús, lo reconocieron. Entonces, este reconocimiento de la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la oración, en la comunidad, en el prójimo, este reconocerle es lo que se conoce con el nombre de conversión. Jesús siempre ha estado allí, pero muchas veces no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos iniciado un proceso de conversión. Pero cuando iniciamos ese proceso de conversión, nos damos cuenta de la presencia de Jesús y de una presencia realmente fuerte, una presencia tan real que nos sorprende no haberle reconocido antes. Y todos los que hemos iniciado un proceso de conversión después de haber estado lejos de estos caminos, siempre tenemos la sensación de abrir los ojos, como si hubiésemos estado en una ceguera, exactamente lo que le pasó a San Pablo en el camino a Damasco, y de repente se caen esas escamas de nuestros ojos y vemos que Jesús estaba allí. Para reconocer a Jesús entonces hay que iniciar un proceso de conversión. ¿Cuánta gente me dice, Wilson, yo siento que Dios está lejos? Yo siento que Dios no está cerca de mí. Yo no sé dónde encontrar a Dios. Y cuando iniciamos un proceso de conversión, qué bella sorpresa, es que siempre ha estado allí. Siempre estuvo en la Eucaristía esperándome. Siempre está a la distancia de una plegaria en la oración. Siempre estuvo en la comunidad, en mi parroquia, en mi iglesia, en mi movimiento, en mi grupo de oración, esperándome. Siempre estuvo en el necesitado. Como dice la famosa canción, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Es decir, no podemos desconocer la presencia del Señor allí en el necesitado, allí en la comunidad, allí en la oración, allí en la Eucaristía fundamentalmente. Tercero, los que lo tocaban se curaban. Vean entonces el bello proceso. Nos preguntamos dónde está Jesús y nos damos cuenta que está más cerca de lo que nos imaginamos. Y el reconocerle nos produce precisamente esa conversión, ese saber que siempre estuvo allí y abro mis ojos a esa realidad. Entonces voy a tocarle. Porque no solamente quiero tener una relación con el Señor lejana, sino una relación de contacto. Y para nosotros los católicos todavía tenemos la bendición suprema, no solo de tocarle, sino de comulgarle, sino de comerle. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Comerle, comulgarle, y yo lo resucitaré en el último día. ¡Qué maravilloso regalo! Le puedes comulgar, te puedes hacer uno con él. Recordemos entonces dónde está Jesús. Segundo, reconocieron a Jesús. Tercero, los que lo tocaban se curaban. Compromiso. Vamos a buscar durante esta semana un espacio para participar en la Santa Misa, ya no solo el domingo, sino al menos una vez esta semana, y si estamos en gracia de Dios, comulguemos para ser sanados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.